confusión. Mirá, puse como concepto clave confusión, ¿no? Bien. ¿Por qué confusión? Bueno, porque lo que te decía anteriormente, Dani, o sea, vos lo que ves es que hay un gobierno, sobre todo en el gobierno de la ciudad, que lo que está sucediendo es que hay un mensaje confuso. Sí, un mensaje totalmente confuso. ¿Por qué? Porque la ciudad por momentos parece que termina estando presa de la interna que hay dentro de Juntos por el Cambio. Entonces, si vos tenés que repasar algunas cuestiones, vos decís, bueno, hay una confusión que, como decía Anita recién, no se termina de ser claro hacia la ciudadanía de qué es lo que hay que hacer. En un momento que yo también agregaría en Santiago de Chile, que tenía muchísimos más niveles de vacunación que lo que tiene hoy la ciudad de Buenos Aires, también tuvo que volver a la cuarentena. Entonces, me parece que estos son momentos donde hay que tener un mensaje claro y lo que hay es un mensaje confuso. Por otra parte, mira, te decía incoherencia. Bueno, ¿por qué incoherencia? Porque hay un desfasaje entre lo que se dice y lo que se hace. Si vos prevenías que iba a estar la tercera ola, por lo tanto, las medidas que vos tendrías que haber tomado, no solo medidas sanitarias, también lo ha dicho muchas veces Juan Enrique, medidas económicas, ¿no? Acá no hubo un IFE porteño, acá no hubo ayuda a los comerciantes, acá no hubo ayuda a las pymes, es decir, es una mirada integral. Y el tercer punto que te puse es marketing, ¿no? Por momentos pareciera que hay mayor preocupación por el marketing, siempre insisto en este dato, se gasta 3 veces más del presupuesto en marketing, en publicidad que en educación. Y mirá esta segunda placa, Dani, que te quería mostrar, porque si uno tuviera que hacer un repaso muy breve, vamos a decir, bueno, ¿cuáles fueron algunos hitos o algunas claves de los últimos 3, 4 meses? Que yo te decía los larretismos de Larreta, ¿no? Estas distintas caras, ¿no? De un Larreta, ¿qué pasó? Judicializar el cuidado de los porteños. Esto para mí marcó un punto de inflexión. Cuando se va a la Corte Suprema, marca un punto de inflexión y marca una descoordinación total con lo que venían siendo las políticas de cuidado. Recurrir a la Corte Suprema de Justicia para mantener las escuelas abiertas, que después se mostró que gran parte de esos contagios tenían que ver con lo que sucedía alrededor del sistema educativo. Confrontación con los gremios docentes, ¿no? Esto es como una cosa que vuelve permanentemente, elegir a los docentes como forma de confrontación en el medio de una pandemia, cuando justamente lo que hay que hacer en la pandemia es cuidar a los docentes. Desautorizar las medidas adoptadas por el gobierno nacional. Esto es lo que a mí me parece más importante, porque vos podés estar de acuerdo, menos de acuerdo con un decreto del gobierno nacional, pero en un momento donde el criterio sanitario es clave, ¿no? De hecho hay una ley pandemia todavía esperando en el Congreso, es importante lo que es tener una actitud coordinada y no descentralizar. Después tenemos, esto me parece clave, fomentar la polarización y la ruptura del acuerdo social, ¿sí? No se convocó a un Consejo Económico y Social en la Ciudad de Buenos Aires, no se convocó a la oposición de la ciudad y al Frente de Todos a dialogar sobre lo que tenía que hacer. Y por último, lo que te decía recién, no invertir en ayuda económica para las pymes y los comerciantes. Entonces me parece que si se está frente a una tercera ola, es un buen momento para en todo caso dar vuelta a la página y que el gobierno de la ciudad, si va a estar ante una tercera ola, tome medidas mucho más coordinadas con el AMBA y también medidas mucho más, no es solo restrictivas, sino de poner el cuidado en el centro y no dejarse correr por la interna que pueda tener con Burrich o con Macri. A mí simplemente una idea, a mí me parece que en el fondo son Bolsonaro, pero buscan cómo disimularlo, ¿no? Son dos caras de una misma moneda, ¿no? Exactamente, digamos, lo que pasa es que ellos se preocupan por cómo lo disimulan, para digamos que el monstruo salga maquillado. Pero en el fondo son la misma política. Es interesante lo que decía Nahuel al inicio respecto de lo que fueron las políticas de cuidado o el acuerdo, el consenso con las políticas de cuidado. Porque uno entiende que en la pandemia lo primero que queremos es que haya diálogo, que haya acuerdo, oficialismo, oposición, sea quien sea que esté en el oficialismo o en la oposición. ¿Por qué? Porque en el medio estamos todos nosotros. Y la verdad que esto se logró durante gran parte de la pandemia. Horacio Rodríguez Larreta, y ahí es donde Nahuel plantea, hubo un quiebre con el tema de las clases y pegado a la explicación del quiebre vos decías, bueno, el diálogo, el consenso. Ahí yo recuerdo ese mismo día haber hablado con Santilli y con Larreta y preguntarles, pero ¿por qué hoy mismo deciden ir a la justicia mientras están pidiendo una reunión con el gobierno nacional? Esto hay que explicarlo claramente de esta manera porque así se dio. Y de hecho después, cuando hubo una suspensión efectivamente en la ciudad de Buenos Aires de las clases, ¿qué fue lo que pasó? La ciudad también, un poco, entiendo yo, para diferenciarse y también porque eran pocos días, 3 días hábiles, también decidió no dar las clases virtuales, o sea, ni siquiera virtuales, ¿no? Que ahí también haya una diferencia. Y no se terminó de entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que quisieron hacer. Pero nos pasamos un mes, me animaría yo a decir, hablando de eso. ¿Y por qué me parece importante? Porque la verdad siento que todo el tiempo es lo mismo. Todo el tiempo tenemos la misma necesidad, que es dejar de discutir estas cosas para empezar a discutir otras que tienen que ver pura y exclusivamente con la crítica, en todo caso, al gobierno nacional respecto de cómo está
está haciendo las cosas desde lo económico, cuáles son las medidas, asiente Juan con la cabeza, cuáles son las medidas que tiene que tomar, hacia dónde tiene que acelerar, en dónde tiene que focalizar el gobierno nacional. De eso se trata. Todo el ruido del que hablamos todo el tiempo, que plantea la oposición, nos distrae de las medidas que en realidad son las más importantes. No porque la educación no lo sea, pero me parece que también para poner el foco no en la oposición todo el tiempo, sino un poco más en el gobierno y en lo que el gobierno está haciendo y qué gobierno está haciendo Alberto Fernández. Bueno, si es que vamos saliendo de esta pandemia, ¿no? Fer, Juan, no sé si alguno quería agregar algo. Yo quería agregar mínimo, ¿no? Que me quedo con la palabra que dijiste vos, Fer, maquillaje, ¿no? Y ver en términos ideológicos a quién representan, porque cuando ves la educación, ves lo que sucede en la ciudad, claro, ¿a quién representan? Porque en definitiva representan en términos ideológicos a un sector. Lo que pasa es que lo maquillan, disfrazando como que quieren apoyar la educación cuando no ponen presupuesto. Ese es el tema. Me quedo con esa palabra, con maquillaje. Y le sale bastante bien, te digo. Le sale bastante bien. Y ahora esto que vos analizás, Dani, también, me parece que es central. ¿Por qué no podemos desviar nunca y poner el foco en lo importante? Porque en realidad ellos apelan a una discusión política en torno de lo emocional y no de lo racional, porque si ellos racionalizan la política, tienen que dar explicaciones desde los 4 años de gobierno. Entonces no pueden discutir economía, no pueden discutir educación. Entonces lo que hacen es simplemente el mundo de la emoción, el odio, la bronca, la angustia, ¿no? Y ahí que discutamos política. Nahuel. Dos cositas me parece clave. Todo el 2020, Larreta también avaló los DNU y formó parte. Y me parece que esta idea que decía, si uno tuviera que discutir la racionalidad, la república, la institución, entonces hay que ir al Congreso y discutir una ley pandemia con criterios sanitarios. Eso sería lo más republicano que se puede hacer. No te gusta el gobierno, una ley pandemia con criterios sanitarios claros, en los cuales lo que eso te permite tener una acción coordinada. Lo que pasa es que ahí también vuelve el marketing, el eslogan, vacío de contenido, el sello. ¿Por qué? Porque dicen, no, esa ley que da superpoderes, ¿no? Y la dictadura de Alberto Fernández. Y es muy difícil porque estamos hablando de un proyecto que se lleva al Congreso, que lo lleva el propio Poder Ejecutivo para que, al igual que en otros países del mundo, cuando se llegue a tal cantidad de casos, porque esto da la sensación que es algo con lo que vamos a tener que convivir, ¿no? Haya apertura, cierre y de esta manera se dé participación a la oposición. Pero vuelve el eslogan y contra eso es muy difícil, bueno, también la ayuda mediática porque hay cuestiones y el debate profundo no llega a las portadas de los diarios y las portadas de los diarios llegan 1 millón de vacunas y no te lo cuentan. Entonces la verdad que se va confundiendo un poco todo y colaboran a esta confusión.